Pero en realidad lo que uno sabe es poder escuchar y marcar lo que hay que marcar para que el sujeto se encuentre, ponerle con su deseo o algo así. Pero esta cuestión de lo que venga a demandar, a ver, ¿qué quiere? ¿Qué necesita? ¿Qué le pasa? Demande, y en el momento que va demandando, algo del deseo se desliza. Como ustedes han visto en la instancia de la letra, se desliza el deseo debajo de la cadena. ¿De la cadena qué? De la demanda, de la cadena significante, donde uno va y se empieza a hablar y se empieza a quejar, que el padre, que la madre, que el novio, que la pareja, que el amigo, que los hijos, depende en qué momento de la vida uno esté, demanda. Porque hay algo que permanece insatisfactorio y tiene que ver con todo este recorrido que venimos planteando. Entonces, sí, seguro que sí, pero pregunta. Pero es como si fuera, esta demanda es como si fuera la metonimia. Sí. Ah, es esa. Sí, está bien, porque uno demanda. O sea, va marcando el deseo a partir de hablar, de esta demanda, claro. Porque uno habla y demanda, el hablar ya es demanda. Yo estoy hablando y demando que me escuchen, y que entiendan, y demando que me entiendan. Lo cual, yo qué sé, ¿no? Y ustedes en su presencia también demandan, y con sus preguntas, ¿no? Algo del deseo se está deslizando tanto en todos nosotros, que además en un día como hoy, que Argentina juega para ver si clasifica en el Mundial, somos muy poquitos. Pero bueno, acá hay demanda y deseo, seguramente, ¿no? Porque nadie, no es un lugar obligatorio, digamos, estamos acá porque queremos. Así que bueno, está bueno que se pueda aprovechar preguntando y aprovechando este espacio para coloquiar, digamos, es un espacio, con lo cual pueden preguntar así ocurrencias. Pero sí, la demanda es metonímica, porque cuando se desliza digamos, acontece algo metafórico, ahí, digamos, el deseo atravesó la barrera. Resurge. O surge. Digamos, si bien las vueltas de la demanda insisten, y en base a eso uno puede escuchar los significantes del deseo en juego, si se produce una metáfora vía sueño, equivocación, o yo qué sé, claro, la manifestación del inconsciente, la vía regia al inconsciente. Esto es lo que hace, dice Freud en uno de sus textos, dice, esta es la diferencia con una psicoterapia cualquiera. Digamos, el análisis es como el oro al cobre. El análisis es el oro, obvio. Digamos, pero es como la relación, no es que la psicoterapia, digamos, tiene su utilidad, puede tenerla, pero es como el oro al cobre, digamos. Tienen distintos valores. Esto lo dice Freud, no se me ocurrió a mí. Pero cuando además hay una formación del inconsciente, Lacan a los sueños, a sus chistes, síntomas, le llama formaciones del inconsciente. Cuando algo de esto se produce, ahí tenemos la vía regia, ahí entramos de una. No hace falta seguir dando las vueltas, ahí se acortó camino. Y hay sueños y hay equivocaciones fantásticas, digamos, que entran de hecho, ¿no?, en el significado, digamos, como dice en la instancia de la letra, entra directamente, ¿no?, como el significado de caballeros damas. Entra de hecho en el significado. Este par de opuestos, de significantes opuestos y diferentes, entra de hecho en el significado. Y esas formaciones de inconsciente, recién decíamos que no había un metalenguaje, porque es en ese momento que se produce la oportunidad de abrochamiento, después se pierde en el tesoro del significante. Sí. En cambio, estas formaciones inconscientes pueden ser retomadas. Pueden ser retomadas en una sesión por ahí. Claro. Y hay que ver qué pasa. Si esto sigue produciendo o no. Eso no lo podemos asegurar. Pero hay
alguna de estas formaciones que te marcan claramente el camino. Claro, pues son dos momentos diferentes. Yo lo estoy pensando como en análisis, tener un sueño, y empezar a hablar, y en realidad lo que va a tener que ver con esa cadena significante y lo que vos digas y de donde se pueda hacer algo, o se puede pescar algo, que no va a ser lo mismo que yo el sueño lo cuente en la próxima semana, que va a ser el mismo sueño, que tal vez pero no lo voy a contar igual. Entonces, son otros significantes. La cadena significante va a ser otra. Claro, la cercanía con un sueño, de pronto tenés como más fresco todo. ¿Qué sentiste cuando soñaste? ¿Qué te acordás cuando despertaste? Que un montón de cosas. Pasa el tiempo y después no es lo mismo. Claro. Y además, después lo asocias con la otra sesión, se puede retomar. En estos tiempos, retomar los sueños es medio como un lujo asiático, porque la gente, una vez por semana o cada 15 días, te imaginas que con las avalanchas de cosas de la A no vida, ser que hayas quedado muy trastornado con y algo. que venís con eso. Claro, y Sí, lo ha venís pasado. trayendo. A mí me ha pasado con pacientes de 15 días, retomar el sueño. Es impresionante, quiero decir, pero esta persona está muy tomada por su análisis. Porque lo que menos uno se espera con las cosas de la vida, El trajín, sí. claro, que te pasan cosas todo el tiempo, como este compromiso, ¿no? con el inconsciente, con el sueño, con el análisis, ya no se trata de arreglemos la vida, sino estamos en análisis. Por eso hablaba yo del segundo piso, ya estamos más arriba. Cuando pasan estas cosas hay como un compromiso con el análisis en sí. No es, bueno, voy a la psicóloga y le cuento lo que me pasa a ver si me acomodo un poco o me calmo, o si me saco la angustia. ¿No? Hay otra, cuando digamos, la vida está más o menos arreglada, quiero decir, uno puede seguir analizándose para analizarse, para acceder por este amor al inconsciente o por este compromiso con el inconsciente, ¿no? Y ya es como otra cosa, digamos, el trato con el inconsciente. No quiero decir que en los primeros tiempos no lo haya, pero no lo hay de esa manera. Ya está despojado, ya la cosa medio como que va quedando a nivel del primer piso y estamos ya más en el otro plano. Claro, como más para pulir, o sea, no es lo inmediato, lo del síntoma, lo de la angustia que necesito calmar, sino... ¿Qué le digo a mi novio? ¿Lo llamo o no lo llamo? O también el tema de entendimiento, de comprender, de conocer un montón de cosas que por ahí uno solo obviamente no puede tener conjeturas, pero... No tenés interlocutor. Claro, totalmente. Bueno, parecerá extraño que abriéndose el espacio que implica toda demanda de ser petición de amor, no dejemos más libre juego de dicha cuestión, sino que la concentremos sobre lo que se cierra más acá por el efecto mismo de la demanda para dar propiamente su lugar al deseo. O sea, lo que se cierra más acá le da, fíjate que en vez de ir más allá, está puntuando el deseo más acá de la demanda. Vamos acá a este lugar que yo les mencionaba, ¿no? Es en efecto de un modo muy simple, y vamos a decir en qué sentido, en cuanto deseo del otro como el deseo del hombre encuentra forma. Pero en primer lugar, en cuanto al deseo del otro, acá ya se fue para arriba. El deseo del otro, parte del otro, se va para arriba. Deseo del otro. Como el deseo del hombre encuentra forma. Pero en primer lugar, no conservando, sino una opacidad subjetiva para representar en ella la necesidad. Entonces, encuentra la demanda, te encontrás con la demanda y aparece, digamos, del otro. Aparece el deseo, con el deseo del otro y como deseo del otro. Porque sé que habla, lo que significa. El deseo es, uno queda sujeto al deseo del otro, a la demanda, pero al deseo también. Porque si desea, si me demanda es porque algo desea de mí. ¿Qué quiere de mí? ¿Qué voy?
que es una pregunta que el otro le hace al sujeto, pero que el sujeto luego, porque esto es el psiquismo de la persona, esto es el aparato psíquico, digamos, es un grafo del aparato psíquico. La pregunta, todos esos otros y barrados sin barrar y demás, están dentro de uno. Uno se pregunta como un otro, por eso dice, ¿qué quieres? ¿Qué deseas? Le pregunta al otro, uno aprende de su deseo en relación al otro, por eso uno deseo lo que el otro quiere o lo que el otro tiene, desde un lugar más bien histérico. El deseo de la histérica se llama eso, deseo lo que tiene la otra, o lo que el otro tiene, digamos, no son solo las mujeres las histéricas, ¿no? Entonces dice, pero de un modo, vamos a decir, ¿en qué sentido cuanto desea el otro como el hombre desea, ¿no? Pero en primer lugar, no conservando sino una opacidad subjetiva para representar en ella a la necesidad. Es decir, es lo que yo les decía al principio, ¿no? Estas vivencias, esta experiencia mítica, digamos, esto que no se puede decir, que la demanda del otro va a introducir en el circuito de la demanda, lo que va a producir va a ser un resto opaco de no significación. Esto es la opacidad de la que vamos a decir, gracias a qué sesgo constituye en cierta forma la sustancia del deseo. Esto constituye la sustancia, la materialidad, la estofa, como dice Lacan, del deseo. De esto está hecho, esta opacidad subjetiva. Por eso preguntarse por el deseo o saber qué desea uno no es fácil. Y uno tiene que remitirse a un otro para ver qué desea, ¿no? Es decir, el deseo se esboza en el margen donde la demanda se desgarra de la necesidad. El deseo es en la separación entre claro, allá va para allá. En la separación en que la demanda abandona la necesidad, se desgarra de la necesidad. Margen, que es el que la demanda, cuyo llamado no puede ser incondicional, sino dirigido al otro, la demanda es dirigida al otro, abre bajo la forma de la falla posible. Esta demanda dirigida al otro tiene fallas, que puede aportarle la necesidad por no tener satisfacción universal. La falla posible es la que le aporta la necesidad que no tiene satisfacción universal. Esto que yo les decía de lo insatisfactorio de la demanda, en tanto la necesidad no es satisfecha. Porque la que se satisface es la supuesta necesidad de la madre, que intenta suponer lo que pasa. Ahora, no es que el chico quiera algo específico, pero hay algo que no se recubre con la demanda del otro y queda este resto opaco que termina consistiendo, tomando la consistencia de sustancia del deseo. Del deseo, claro. Y el deseo, digamos, acá no está dibujado el deseo en el primer piso, pero el deseo es cuando la demanda, que es el camino, el gran otro, el significado del otro, así sería como el circuito de la demanda, se desgarra y se separa de la necesidad y se va para arriba bajo una pregunta vinculada con el deseo, como deseo del otro. ¿Qué quiere el otro de mí? Es una manera de interrogar el deseo de los padres. Lo habíamos dicho como más allá del otro. Claro, claro, porque vos ya lo estás interrogando. Debe haber un punto de falta en el otro. Claro. Que en realidad es el que no me satisface ese, como habías dicho, resto real insatisfactorio. Exactamente. Porque ese objeto natural de deseo que quedó insatisfecho y que va a dar lugar a ese deseo, porque sí, la demanda nunca lo va a satisfacer. Exactamente. Muy bien. Ya lo podés publicar. Ya sí, es que yo lo primero que dijiste fue, bueno, vamos a ver la relación de deseo, demanda, necesidad. Claro. Ya me armé
El párrafo con las tres Claro, cosas. muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces, bajo la falla, abre bajo la forma de la falla posible que puede aportarle la necesidad, por no tener satisfacción universal, lo que suele llamarse angustia. El chico está angustiado, no sabe lo que quiere, no tiene, el otro le aporta cosas que no lo calman. Bueno, no tiene satisfacción universal, no se sabe cómo satisfacer esa necesidad, ni se sabrá, podríamos agregar. ¿Vieron esa? Tuvimos una velada perfecta, hasta que sonó el teléfono y era mi mamá que se había caído de la banqueta, no sé, ¿no? Y de golpe el bebé empezó a llorar y le agarró un cólico, o, no, digo, cosas no muy graves, no digo cosas graves, pero esta supuesta ideal situaciones coordinadas, perfectas, equilibradas. Como siempre, pero. ¿Cómo estás? Bien, pero. Pero. Un poco tal cosa. Claro, ¿viste? ¿Cómo estás? Bien, pero. Nunca hay una cosa que vos digas. Esto siempre va a generar angustia. Esto puede generar angustia, digamos, por eso articula con la angustia. Lo que no puede tener satisfacción trae insatisfacción y o angustia. Lo que suele llamar, por no tener satisfacción universal, lo que suele llamarse angustia, dice Lacan acá, ¿no? Sin entrar en el tema de la angustia, lo menciona. Margen que por más lineal que sea, deja aparecer su vértigo. Estamos hablando de ese resto de opacidad subjetiva, sería un vértigo, algo que no sé qué decir, fíjate cómo menciona algo así como lo real, ¿no? Es lo real, pero bueno, es un vértigo, algo que no. Por poco que no esté recubierto por el pisoteo de elefante del capricho del otro. Esto es muy importante. Este margen, si es pisoteado, como los brotes, ¿viste? del pasto o de las plantas, este vértigo es una puntita, este resto, que el sujeto logra conservar como algo subjetivo, algo propio, algo que no está significado porque esto es importante conservarlo. Si no hay un achatamiento del deseo, o sea, no deseas. Si el otro te aplastó, te pisoteó, como un elefante, no aparece esta puntita desde la cual puede seguir el camino, formulándose el camino del deseo. Esto es muy importante. Por este vértigo, que por poco que no esté, porque las madres, en sus imposiciones y su querer hacer lo mejor para el hijo, no se le atribuye mala fe, pero son tan fanáticas, Lo anulan. que lo pueden anular, exactamente, que pueden llegar a pisotear esos elementos de opacidad subjetiva que no tienen que aplastarse, al contrario, tienen que dar lugar a que crezca la planta, digamos, que siga creciendo para el piso de arriba, ¿no? Que tiene que ver con la existencia del deseo, la posibilidad de seguir articulando algo propio, distinto del de las madres. Pero las madres pelean por las cosas son como yo digo, porque vos no sabés, o porque te vas a equivocar, o porque tengo miedo que te pasen cosas malas, ¿no? En estos tiempos de tanta inseguridad, que dejar que el chico vaya a la escuela solo es una campaña al desierto, ¿viste? Un acto de fe. Es un acto de fe o de que soy la peor de todas. No, claro. Es como mandarlo a la campaña al desierto al chico, porque nadie se anima a dejarlo ir al hijo a la escuela solo. Lo llevan hasta los 18 años, lo llevan en el auto, van en el auto, traen el auto. Especialmente las madres que, bueno, tienen posibilidad de estar disponibles, digamos, ¿no? Pero dentro de la clase media hay como todo
Después hay chicos que andan por la calle y que Dios los ayude, pero en estos tiempos toda esta cosa del infantilizar al chico más de la cuenta, por el exceso de cuidado. Es difícil. ¿Cuándo es un exceso y cuándo es lo que corresponde por el bien del chico y de toda la familia? Porque no que no le vaya a pasar algo, obvio, no es solo por el chico, sino por todos, por toda la familia, ¿no? Pero bueno, esto es muy importante, porque si está muy pisoteado y no hay deseo, ya estamos hablando de algo más grave, ¿no? Es ese capricho, sin embargo, el capricho de la elefanta, sin embargo, lo que introduce el fantasma de la omnipotencia, no del sujeto, sino del otro, donde se instala su demanda. Sería, bueno, acá se pelea con Piaget cuando vieron que habla de la omnipotencia del niño, la etapa de la omnipotencia del niño. Bueno, Lacan dice que la omnipotencia es del otro. La omnipotencia es de los padres, que el niño los ven como todo en potencia, lo puntúa, lo significa, lo pisotea, bueno, tiene caprichos, lo da vuelta, dice que todo eso es de los padres, no del niño. De la omnipotencia de su demanda, ¿no? Vos portate bien, portate así, ponete esto, ¿no? Esta ropa, la comida, todo le tenés que... Te crees con derecho de digitarlo, de manipularlo, de empujarlo para esos lados. Hay diferencias entre las personas, pero hay una tendencia maternal. Sí, ¿hasta qué punto pienso yo que se le pregunta al chico qué quiere hacer? Bueno, cuando, esa es otra. ¿no? Como que se está dando un poquito vuelta. Se da vuelta que es como que los padres... el niño pasa a ser como el protagonista de todo y es el que digita la vida de los padres. Porque los padres han perdido autoridad, no se autorizan a decirle que no, que bueno, sí, exactamente. Vale más la voz del niño que el padre y que los maestros. Seguramente. Ahora la figura, la nueva figura es la del psicólogo o la psicóloga. Los padres amenazan con, le voy a contar a la psicóloga. Me contaba una amiga que atiende niños, que venían bajando del consultorio en el ascensor y el chico empezaba a patear, viste que esos chicos. Y le decía, fulanito, portate bien que se va a enojar la psicóloga, se va a enojar, ya no es tu padre, se lo cuento a tu papá, ni ella, no, que la psicóloga se va a enojar. Bueno, mirá que se lo contamos a fulanita, eso me cuentan padres adultos a mí. Y le dijimos, mirá que le vamos a llamar porque le vamos a contar. Es una figura dentro de las representaciones sociales de la clase media, fundamentalmente, que ha tomado una relevancia increíble, porque los chicos van al psicólogo a muy tempranas edades. Y hay mucho, hablando con, no le ponen límite, o sea, nada, hablo de cuestiones fáciles o más sencillas, no me refiero a patologías o cosas más complicadas, pero de chicos que se portan mal, ¿no? Ahí hay una demanda rara o simplificando las cosas, bueno, decirle vos que le porte bien, enojate, digamos, retirar el afecto. ¿Viste? Freud dice, la cultura se introduce en el niño porque el niño teme perder el afecto de los padres. Porque si cuando te enojas, se preocupa, se angustia, tiene miedo. Bueno, imagínense, los padres se angustian porque el chico no los va a querer. Se ha invertido, pero esto lo escucho yo. No te quiero más. Te dicen, no te quiero más, y vos te haces problemas, como si se pudiera no querer a los padres. No te quiero. Pero si el padre, la madre o el padre, más las madres son las que se asustan de eso, pero si eso sucede, obviamente hay que invertir la demanda. ¿Entendés? El chico tiene que trabajar para que lo quieran. Y así se educa.
Así es como entra la posibilidad de entrar en la regla que es incómoda. Tenés que educarte y portarte determinada, como el modelo te dice que tenés que hacer. Bueno, más o menos, después te podrás revelar un poco, pero ya la ley entró en ti, ya te sujetaste a la ley, ¿no? Esto me recuerda un poco que hablábamos del juego de presencia-ausencia, que anteriormente, que Sí. es necesario como, me sonó como es necesario acompañar, pero como no hacer todo para este... Claro, bueno, es lo mismo que es esto de alguna manera. Sí, lo mismo que esta, disculpa. Es lo mismo que no esté pisoteado por el capricho del otro. O sea, que la madre no esté todo el tiempo ahí, obviamente presente, obviamente quiero decir tampoco ausente. Que haya una alternancia, porque esta alternancia es la que posibilita la alternancia de lo opuesto y diferente, que luego eso es el significante. Cualquiera de los Por dos eso. extremos pisotear. Es pisotear, Pero una pregunta, en el caso que se invierta la demanda, digamos, como que la madre se ponga, muy infantil. claro, o al servicio de la demanda del bebé, Sí. en el sentido que como que el bebé domina, por así decirlo. ¿Hay alguna posibilidad de que no se llegue a construir el super yo o el yo? No, porque cuanto más cosas haces, el super yo cada vez es más tiránico. Si me estás hablando de los límites, limitan, una cosa limita a la otra de los elementos de la estructura, no domina uno respecto del otro. Cuando hay una dominancia, una preponderancia de uno de los sistemas respecto del otro, bueno, digamos que el super yo es tiránico, se alimenta de cosas vistas y oídas y experimentadas, pero si hay poco límite, porque está el resentimiento de culpa, se complica mucho todo. Vos podés ser tiránico, pero después te da culpa. Digo, me refiero a un niño que maneja a los padres. Vos decís. Claro, yo pensaba en eso, en que si no hay una puesta en límites de los padres, si no hay forma como que se construya el super yo, porque como que no hay nada que lo muestre. Ah, bueno, esa es otra. Digamos. En ese sentido lo pensaba yo. En ese sentido, no hay como, porque el super yo es el heredero del complejo de Edipo, entonces si no ha habido una instalación correcta del complejo de Edipo, el padre se puede, digamos, el chico... O sea, poniéndose el padre... Pero si no hay super yo ya estaríamos hablando de un cuadro mucho más perverso, Claro. una cosa rara. Igualmente, si no son los padres, se busca una figura de autoridad en algún ¿Se lado. puede conseguir o no? Se puede, porque buscar no necesariamente. Puede haber o puede no haber, digamos, puede haber distorsiones de todo tipo. Puede haber, y de hecho las hay. Hay cuadros rarísimos. Hay estructuras perversas, hay estructuras... sí, digamos, neurosis graves, cuando no psicosis o cosas así, ¿no? La puesta de límites permite, facilita y posibilita la instalación de la ley. En principio es la ley del significante. Una vez que uno entra en la ley del significante, eso ordena. No es nada más, no te costará la enunciación del enunciado del complejo de Edipo, sino en entrar en la ley, que es la ley del significante, o sea, el tesoro y las reglas de su empleo, la utilización correcta del lenguaje. Esto te sujeta de entrada. Y estar sujeto a la puntuación del otro también te sujeta. Y que la imagen sea, digamos, todo eso te introduce una cuestión con la legalidad del lenguaje, y esto también es la alternancia, lo opuesto y lo diferente. Una vez que estás ahí, estás de alguna manera en la estructura. Pero si hay un exceso, la tiranía son excesos de goce. No hay nadie que acote, se llama así,
acote ese goce tiránico, ya sea de alguno de los integrantes de la familia. ¿No? Ay, son y media. Bueno, se podría seguir, pero ya pasan los niveles y nos miran. Sí. Pasan y miran. Yo pensaba en ellos recién. En ellos pensaba recién. Que bueno, pues, no hay problema si no vienen los PDL. No, pasan y miran. Miran el reloj y miran. Así que no hemos sentido ningún grito, ningún sonido. Me pareció en un momento escuchar. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, Sí, no. estoy hablando Pero- pero escucho. No. ¿Argentina? Ah, ¿Ya lo veo? 2-1. Messi. Bueno, Messi hizo un gol. Bueno, así que, como todo el mundo decía, nos clasificamos. Sí. Seguro que sí. De alguna manera iba a ser. De alguna manera iba a ser, sí. Imagina, todos decían, ¿cómo? Un mundial sin Argentina no existe. Nunca hubo un mundial sin Argentina. ¿Eh? Es justo. Es justo. Bueno, muchas Claro. gracias y Bueno, nos vemos. nos vemos. Gracias por venir. Han sido una buena... Poquitos pero buenos. Un buen acompañamiento. Bueno, lo mismo digo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Chao, nos vemos. Chao, Chao. nos vemos. Olvidarse, qué frío. Los próximos seminarios también los das vos. Yo lo Juanito. Los tres, ¿no? Los tres Las tres encuentros. clases de Juanito, sí. Vos estás promocionada, sí. Por ahora, Ahora sí, bueno. vamos camino. Se nota que el tema te gusta y que... Sí, vos sabés que yo no soy muy de psicoanálisis. No eras.